Unidas siempre, tu sintonía, Nichols, siempre te inspira, creces día a día. Saludos a todos y a todas. Iniciamos con mucho entusiasmo en una nueva edición de Nichols Voces Unidas. Soy Dagmar López Atauchi y junto a Alice Morales Macías. Y hoy abordaremos un tema de gran relevancia, la salud emocional y cómo enfrentar la ansiedad. Así es, Dagmar. Muchas veces la gente piensa que la ansiedad es como una emoción pasajera o algo que no se puede como que curar. Pero lo cierto es que si no la enfrentamos adecuadamente, puede afectar seriamente nuestra salud mental y hasta nuestras como que relaciones sociales. Así es, y para profundizar en ese tema nos acompaña hoy un especialista, el caballero Fabricio Almeida Barberi, experto en salud mental y cómo manejar la ansiedad, con años de experiencia en un acompañamiento psicológico y un desarrollo emocional, que ha ayudado a varias personas a recuperar este bienestar integral y emocional. Y en efecto, con la experiencia y el conocimiento del especialista invitado del día de hoy, nos ayudará como que a entender sobre la salud mental y cómo enfrentar la ansiedad. Pero ahorita vamos a hacer una breve pausa y al regresar estaremos con el especialista invitado. No se vayan, ya regresamos con más de Nichols Voces Unidas. ¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo sufren trastornos de ansiedad, lo que la convierte a la ansiedad en uno de los trastornos mentales más comunes? Estamos de vuelta en Nichols Voces Unidas. Gracias a nuestras y nuestros oyentes por seguir en sintonía. Le damos una grata bienvenida a nuestro invitado especial, que es el señor Fabricio Almeida Barberi, especialista en ansiedad, quien a través de sus redes sociales y espacios de orientación han brindado apoyo a muchas personas que enfrentan estas problemáticas. Más que nada, lo que es el estrés, la ansiedad. Hoy hablaremos sobre la salud mental y la ansiedad y la importancia que es este tema hoy en día en la actualidad. Bueno, gracias por la invitación a Alison, Dagmar y a la Fundación Nichols por dar la oportunidad que las personas puedan conocer sobre este trastorno, que es una enfermedad que muchas veces no le prestan atención y cuando ya ha avanzado es donde viene el problema. Claro, nos alegra contar con su presencia aquí en Nichols Voces Unidas. Y para comenzar, nos gustaría comprender con mayor claridad sobre el tema de que hablaremos el día de hoy. Desde su perspectiva como especialista, ¿cómo se define la ansiedad y en qué se distingue de emociones como el miedo o el estrés? Ok, bien, la ansiedad es un trastorno o una enfermedad que en realidad se presenta cuando la persona la tiene de manera continua. Es decir, la ansiedad es normal en todas las personas, pero ¿cuándo da la ansiedad? La ansiedad da en los momentos en que la persona está en momentos o en circunstancias de peligro, de miedo, por ejemplo, asaltos, accidentes, robos, etc. Ahí se presenta la ansiedad. Pero cuando la circunstancia o este evento ya pasa, la persona ya le comienza otra vez a regresar su estado normal y estos miedos ansiosos se les van yendo, ya sea con los minutos, las horas o los días. Pero cuando es un trastorno, cuando es una enfermedad, cuando estos miedos no se van. Es decir, la persona presenta esos miedos, esa ansiedad en los momentos en donde ni siquiera tiene riesgos. Es decir, todo el día, todo el tiempo o frecuentemente, digamos así. Ahora, esto de aquí es muy diferente al estrés debido a que la ansiedad presenta solamente miedos. ¿Miedo a qué? La persona tiene miedo, por ejemplo, a que si tiene una enfermedad, así sea esta la más leve, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, por ejemplo, piensa que tiene una enfermedad terminal. En cambio, el estrés no es así. El estrés solamente son preocupaciones en donde la persona se preocupa por la circunstancia o la persona que le está agobiando y le causa simplemente son molestias. Es decir, no tiene ese miedo que la ansiedad provoca. Exactamente, estimado. Y es verdad, y hay que entender que personas sienten ansiedad, pero a veces no entienden el por qué y por qué se sienten así, desconcertados, y es algo muy doloroso para ellos. A veces parece de todo estar bien, pero por algo dentro, especialmente hoy en la actualidad, en los jóvenes, no saben el por qué me siento así, por qué me siento mal. Y ahora es importante esta pregunta. ¿Por qué ocurre esto y por qué procesos internos podrían estar detrás de esa sensación
inquieta entre los jóvenes. Bien, ok. Hay que tomar en cuenta que la ansiedad no viene de un momento a otro, ni de un día a otro. La ansiedad ya se viene provocando desde hace mucho tiempo atrás. Hay personas que a lo mejor lo guardan desde más tiempo a medida que van pasando su vida. Por ejemplo, en los jóvenes, adolescentes, muchas veces la familia, muchas veces la tensión del trabajo, incluso el estrés es ya un paso a la ansiedad. Claro, hay que ver los diferentes tipos de estrés porque hay tres tipos, el leve, el medio y el crónico. Entonces, si el joven ya viene teniendo desde su edad, por ejemplo, de niñez, en donde los padres lo presionan o tiene, por ejemplo, bullying en las escuelas o colegios, esto viene presentando ya un estrés en donde muchas veces a través de sus vidas como adolescentes o ya mayores de edad no lo pueden discernir, sino que simplemente lo toman muy en serio porque cada persona piensa de una manera diferente y esto se le va acumulando a través de sus vidas. Entonces, este estrés que se le ha venido acumulando y prácticamente estos síntomas que viene sintiendo el joven, ya lo viene teniendo desde hace tiempo atrás, a tal punto que el estrés se va haciendo crónico. Y este solamente es un pasito a la ansiedad leve. Entonces, vemos que la ansiedad no viene de un momento a otro, ya viene con un esquema desde atrás. Es más, no solamente en lo que es colegio o en lo que es la familia, también vemos en accidentes, en muchas noticias informativos negativos o digamos informativos de noticias en donde hay muertes, accidentes. Entonces hay personas que no lo asimilan bien y esto lo vienen trayendo con el tiempo. Y la ansiedad puede presentarse en cualquier momento. En adolescentes a veces se presenta desde los 8 años, perdón, desde los 12 años de edad, 13 años en adelante. Y si no se trata adecuadamente, este lo va a seguir teniendo y cada vez más fuerte, llegando a una ansiedad crónica hasta que ya es mayor de edad, inclusive pasada los 30 o 40 años de edad. Conociendo los síntomas y sabiendo diferenciar el miedo y el estrés, hay algo que suele preocupar a muchas personas y es la sensación de que la ansiedad como que nunca desaparece por completo. Entonces, ¿realmente existe que una cura definitiva o se trata más bien de una condición que como que aprendemos a comprender y a manejar a lo largo de nuestras vidas? Bueno, en el 95% de los pacientes que yo tengo, perdón, siempre se encuentra una cura total. En el 5% llega a manejar la ansiedad de una manera bastante buena. Yo diría que salen de un 90% a manejarla muy bien. En donde pueden hacer sus quehaceres diarios, sus acciones cotidianas. Pero eso sí, esto necesita tratamiento. Es decir, la persona no lo puede hacer solo, por lo general. Por lo general, la ansiedad hay que conducirla con un profesional. Porque muchas personas, de pacientes que he tenido por experiencia de ellos, veo que tienen ansiedad hace muchos años atrás. Incluso he tratado casos de 40 años que han venido con ansiedad, 40, 41 años. Hay otras que recién lo vienen padeciendo, pero van subiendo en el tiempo porque no saben cómo manejarla. Ahora, esto es muy importante de que la persona, cuando sienta estos miedos, que son de manera infundada, diría yo. ¿Por qué? Porque no tiene circunstancias de peligro, tiene que acudir donde profesionales. Pero eso sí, son terapias en donde las terapias tienen que estar dirigidas específicamente a la ansiedad. Y el profesional adecuado que debe hacer esto son psicólogos. Muchas veces mis pacientes que llegan, que son bastantes, miles a nivel del mundo, llegan tratados de especialistas como psiquiatras, en donde los psiquiatras no tratan este tema con pastillas. O sea, no lo deben de tratar, porque las pastillas lo que hacen es ahondar más el problema. Entonces, si nosotros vamos a ver si la persona va a salir realmente o no de la ansiedad, el factor principal aquí es que el estrés. Nosotros tenemos un estrés diario. Es como comer día a día. Es decir, si nosotros día a día tenemos estrés, lógicamente si la persona no sabe manejar ese estrés y ya viene con un problema de ansiedad o un cuadro ansioso, entonces la persona va a sufrir de ansiedad otra vez. Pero si sabe manejar el estrés, que para eso son las terapias que el psicólogo sepa darlas, entonces día a día este 5% que no cura totalmente la ansiedad, maneja muy bien el estrés y maneja muy bien la ansiedad. En cambio, el otro 95%, cuando ya salen de la ansiedad, muchas veces, como en mi caso, por ejemplo, que yo la padecí, muchas veces les viene la ansiedad en cualquier momento, pero es algo muy leve. Es una ansiedad por circunstancias, como lo dije anteriormente, normal, ¿no? Por a lo mejor riesgos, a lo mejor tiene peligros en su vida, a lo mejor tiene accidentes, como lo dije anteriormente. Pero la ansiedad se le va.
A medida que la circunstancia de riesgo, de peligros pasa, como lo dije anteriormente, entonces la ansiedad se le va yendo otra vez. Entonces, así es la manera como se puede manejar la ansiedad y muchas veces la persona no lo puede hacer sola. Bien, a veces también tomemos en cuenta que la ansiedad siempre no es de forma evidente. La gente no se da cuenta que tiene a veces este problema. Y más que nada puede camuflarse detrás de síntomas físicos o conductas poco reconocidas de uno mismo, ¿no? ¿Qué señales puede indicar que alguien sufre de ansiedad sin darse cuenta? Y antes de conocer la respuesta de nuestros especialistas, vamos a una pausa breve y al regresar seguimos devolando sobre este tema. No se vayan, ya regresamos con más de Voces Unidas. ¿Sabías que trabajar en la salud emocional a través de la terapia, el autocuidado, el ejercicio, la meditación y el apoyo social es fundamental para manejar la ansiedad de forma saludable? Estamos de regreso en Nichols Voces Unidas y para retomar la conversación, especialista Fabrizio Almeida Barberi, ¿qué señales puede indicar que alguien sufre de ansiedad sin darse cuenta? Bien, la primera señal que uno ve es cuando la persona tiene miedos, es decir, comienza a tenerle miedo a todo. Tiene miedo a salir quizás a la calle, quizás tiene miedo de estudiar, miedo a sus compañeros, miedo quizás, fobias a muchas personas a su alrededor. O quizás tenga miedo a estar solo. Y esto lo comienza a hablar muy seguido. Y lo habla con las personas que están más cerca a su alrededor, ¿no? A los más allegados. Muchas veces también cuando tiene dolores. Es decir, tiene somatizaciones, porque la ansiedad trae somatizaciones como dolores de cabeza, dolores de estómago. Entonces comienza a hablar bastante y comienza a tener miedo, creyendo que este dolor, por ejemplo, de cabeza o de estómago o quizás de los huesos, cree que puede ser un cáncer. Y por más que se ha hecho revisar especialistas, sigue con la misma idea porque el pensamiento le da vueltas en ese mismo tema, en ese miedo. Ahora, también hay personas que presentan la ansiedad en comer. Les da por comer a cada momento. Entonces, esto de aquí es porque tiene algún miedo a algo. Y muchas veces no saben ni a qué tiene miedo. Entonces, cuando la persona comienza a retraerse y más bien comienza a hablar mucho de temores, sea en su parte física, o sea de personas que está a su alrededor que ya no puede soportar el estar al lado de unas personas y comienza a encerrarse poco a poco, ya es necesario prestarle atención y que este tema sea tratado con un psicólogo. Bien, nos dio un poco de las características, lo que muestra lo que es la ansiedad, esta problemática, ¿no? Entre los jóvenes y también personas adultos mayores. Para saber exactamente cuáles son esos síntomas o señales que podría indicar que estamos atravesando un grave cuadro de ansiedad sin ser plenamente consciente de ello. Bien, cuando la ansiedad es leve, bueno, antes que nada les digo que hay 3 tipos de ansiedad, leve, media y crónica. Cuando la ansiedad es leve, muchas veces las personas no se dan cuenta y los especialistas la confunden con un estrés, muchas veces con un estrés medio o crónico, como lo dije anteriormente. Pero ¿qué sucede? Que al confundirla, la persona no va al especialista, sino que lo que hace es simplemente tratar de solucionarlo porque dice ya se me va a pasar. Y ese no es el asunto. A medida que van pasando los días y el estrés va aumentando, no solamente el estrés de esa circunstancia que le está dando, ya le está dando estrés bajo otras circunstancias. O sea, por ejemplo, si a lo mejor le da estrés el irse en un transporte para ir a su trabajo o ir a su lugar de estudio, ya comienza a sumarse un estrés de las personas que lo rodean. Ahora, esto comienza a aumentar y cuando la persona, por ejemplo, está haciendo sus quehaceres diarios, sea en la casa, sea en el trabajo, ya comienza esta ansiedad leve, comienza a molestarle. Pero es muy poco, pero aún así puede todavía hacer su trabajo, pero de una forma molestosa. Es decir, ya no se concentra mucho. Pero si la persona ya pasa a una ansiedad media, ya este pensamiento de la ansiedad, de los miedos que tiene, sea como lo dije anteriormente, de un dolor que lo ocasione y crea que tiene una enfermedad terminal, esto le comienza a molestar en el trabajo o en el lugar donde está haciendo los quehaceres diarios. Entonces ya se concentra más en sus dolores, se concentra más en esos miedos que le pueda ocasionar en lugar de concentrarse más en el trabajo. Entonces ahí ya vamos viendo síntomas cada vez más fuertes. Y básicamente la persona lo que hace aquí es acudir donde un profesional. Pero cuando la ansiedad es crónica, y esto sí hay que prestarle mucha atención, cuando la ansiedad es crónica, la persona ya no puede trabajar, la persona ya no puede hacer sus quehaceres diarios,
¿Por qué? Porque los miedos lo inmovilizan o la inmovilizan a tal punto que se encierra en una habitación en donde muchas veces pasa acostado o acostada, solamente pensando en cómo solucionar el problema que tiene de ese miedo. Y muchas veces esos miedos son infundados, porque muchas veces piensan y dicen, bueno, ¿a qué le tengo miedo? O sea, como yo siempre sé decir, le tienen miedo al miedo, porque no saben a qué le temen. Esa ansiedad crónica ya prácticamente tiene que ser tratada definitivamente con especialistas, y aquí sí se involucran muchas veces los psiquiatras por los fármacos, porque hay que calmar a la persona. Porque esto de aquí muchas veces también da convulsiones, es decir, se presenta ya de diferentes maneras. Incluso he tenido pacientes en donde han tenido una ansiedad media y crónica en donde han convulsionado. Y los especialistas lo han diagnosticado con prácticamente epilepsia, exacto, con epilepsia. Y le han enviado fármacos, perdón, en donde no necesita los fármacos porque no es epilepsia. He tenido muchos pacientes así por la confusión que han tenido, porque se presta, pero aquí hay algo muy importante. Hay que saber determinar en qué momento convulsiona ¿cómo es? Por epilepsia. Por epilepsia, que se me va el nombre, perdón. Se convulsiona por epilepsia o convulsiona por la ansiedad, que sí permite eso. Entonces, si se nota, la persona que conoce, el especialista que conoce, va a saber la diferencia. Casualmente, el día viernes de la semana pasada llegó a mí un paciente en donde estaba recetado por epilepsia. Cuando yo lo diagnostico, me doy cuenta que no era epilepsia. Y precisamente tuve que quitarle los medicamentos de una forma pausada, porque tampoco se le puede quitar los medicamentos de una manera rápida. Pero sin embargo, en el tiempo de una semana, prácticamente el día de ayer que lo volví a atender a este paciente, ya no convulsiona, porque ya puede manejar sus emociones. Aquí el problema son las emociones. Entonces, de esta manera es que las personas no se dan cuenta cuando tienen una ansiedad leve, cuando es media crónica, porque no conocen el tema y creen que lo pueden solucionar solos. Y es que hay muchas veces que escuchamos a personas decir que están como que estresadas. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre el estrés común y la ansiedad clínica? Bien, y esa es una muy buena pregunta, porque esto incluso se confunde en los profesionales. Un estrés es prácticamente una situación o una persona que te molesta. O sea, es una molestia constante. Un ejemplo, en el trabajo, tengo a lo mejor mi jefe que todo el tiempo me anda presionando, o un compañero de trabajo que la verdad que no me ayuda o me cae mal. Y cada vez que lo veo o tengo esa circunstancia, esa situación, ya me estoy comenzando a tensar. Ahora, ¿cómo se ve aquí el estrés? Se ve aquí en el cuello. Se tensa todo esto. Entonces se comienza a poner duro. La ansiedad no provoca esto. Por el estrés sí. Pero solamente son preocupaciones. Y el estrés es más fácil disuadirlo porque sencillamente la persona sale de esa circunstancia o deja de pensar en la circunstancia o de la otra persona que le molesta, se va a lo mejor a hacer deporte, se va a lo mejor a jugar con amigos, así sea con juegos de mesa, etcétera, etcétera. Se le va el estrés hasta que otra vez vuelve a pensarlo, pero solamente son preocupaciones. En cambio, en la ansiedad, aparte de la preocupación, vienen los miedos, lo cual el estrés no lo tiene. Entonces, el miedo es lo que ocasiona que la persona comience a inmovilizarse, lo que dije anteriormente, ¿no? Este miedo hace que la persona ya se comience a retraer, ya no quiera asistir a algunos eventos, no quiera ni siquiera participar en juegos, dependiendo del tipo de ansiedad que sea, ¿no? Entonces, así se puede reconocer lo que es la ansiedad y el estrés. Básicamente, los miedos determinan o caracterizan a la ansiedad, mientras que el estrés son preocupaciones. Bien, y es una respuesta muy asertiva lo que usted indica. En muchas comunidades aún persiste la idea de que ir al psicólogo, ya sea al psiquiatra o un especialista, es solo para casos extremos, entre comillas, para casos que realmente lo necesitan. Pero en realidad no es así, ¿no? ¿Cuándo usted considera que es el momento adecuado de buscar esa ayuda profesional ante la ansiedad? Bien. Esta ayuda es necesario buscarla cuando la persona comienza a tener ya pensamientos negativos. ¿Cuáles son estos pensamientos negativos? Por ejemplo, que dice, me voy a morir, algo me va a pasar. Y recurrentemente tiene estos pensamientos. Tiene, por ejemplo, por lo general pasa esto con la ansiedad. Tiene dolores físicos.
Por ejemplo, tiene dolor de estómago, a lo mejor comió algo mal y prácticamente le cayó mal esa comida. Pero la persona ya viene con este pensamiento recurrente en que puede tener un cáncer en el estómago. Incluso los dolores de cabeza. La persona, como le está dando muy frecuentemente dolor de cabeza, que puede ser el estrés que le está ocasionando. Entonces, como le da frecuentemente estos dolores y está que toma pastilla, y lo que hace la pastilla es solamente, digamos, subsanarle hasta cierto punto, porque al día siguiente lo vuelve a tener, pero es por el estrés, entonces la persona comienza a meterse ideas en la cabeza, o más bien su pensamiento le mete ideas en la cabeza en que tiene una enfermedad terminal. Y ahí comienza el problema ya de la ansiedad, que su pensamiento tiene esos pensamientos negativos recurrentes, cualquier dolor que tenga. Hay personas que, por ejemplo, he tenido pacientes que vienen con algo muy leve. Tienen, por ejemplo, hormigueo en las manos, hormigueos en la espalda, solamente un hormigueo. Y ese hormigueo le ocasiona en que la mente le esté diciendo de que ya tiene algo terminal, una enfermedad terminal. Y esta persona se concentra en ese hormigueo, en cualquier parte del cuerpo que la tenga. Son diferentes síntomas. Ahorita pongo el ejemplo solamente del hormigueo. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, al ir pensando constantemente, día tras día, en que ese hormigueo tiene una consecuencia fatal para su organismo, ya le viene entrando ansiedad. Entonces, ya viene cogiendo miedos. Y esos miedos son los que se van subiendo, como yo lo digo, en la ansiedad leve, media o crónica, según cómo vaya avanzando y cómo lo vaya disuadiendo la persona o lo vaya asimilando día tras día. Y ante como que una crisis emocional, muchas personas como que optan por soluciones como inmediatas como para aliviar el malestar. Pero usted como especialista, ¿qué consejos prácticos podemos como que aplicar desde casa o nuestra rutina diaria cuando experimentamos como momentos de ansiedad? Bien, cuando la persona tiene ansiedad, bueno, también depende del tipo de ansiedad, como lo dije anteriormente. Cuando es leve y media, es un poco más fácil manejarlo que una ansiedad crónica. Cuando la persona tiene ansiedad crónica no quiere hacer nada. Es decir, la persona se paraliza y no hay quien lo mueva. Y ahí se quedó. Y los pensamientos, por más que uno lo incentive, no puede la persona seguir adelante. Entonces se recurre a los fármacos, a los ansiolíticos, cualquiera que estos sean. Pero lastimosamente los ansiolíticos lo que hacen es atontar a la persona, es decir, adormecerla. Eso es lo que hacen los ansiolíticos. Y no curarla. Y no curarla. Pero cuando la ansiedad es crónica, sí estoy de acuerdo que se den los ansiolíticos. No digo que no se les dé. Pero hay que darle por un tiempo determinado. Es decir, no por 30 días y peor aún meses y años, que he tenido pacientes que lo vienen consumiendo. Se les da un ansiolítico y a la vez se le da terapia y se le da recetas naturales, como por ejemplo, la alimentación tiene mucho que ver con la ansiedad. Tiene mucho que ver con el cortisol. Bastante, porque todos sabemos que esa hormona cortisol es la que sube y provoca los miedos con la ansiedad. Hacer ejercicios físicos. Pero cuando la persona ya tiene una ansiedad leve y media, lo puede hacer. La persona que tiene ansiedad media, por ejemplo, puede hacer un ejercicio físico para que en algo se le vaya disuadiendo. No es que se le va a curar la ansiedad con eso. Ojo. Con recetas naturales, por ejemplo, infusiones de manzanilla, infusiones de toronjil, en donde calme a la persona y relaje el estómago, porque en el estómago también viene parte de la ansiedad. Porque ahí también está parte de los sentidos de la persona. Y muchos no lo saben. Entonces, aquí lo importante es que la persona no se quede inmóvil. Es decir, el momento que le vengan esos pensamientos negativos de que ya me voy a morir, que me está dando esto, que este dolor, la persona tiene que inmediatamente coger oficio. Entonces, puede ponerse a hacer los quehaceres de la casa, pero lo importante aquí no solamente es coger un oficio, sino concentrarse en ese oficio. Porque muchas veces la persona que tiene ansiedad, ¿qué hace? Hace un oficio, va a su trabajo o hace los quehaceres de la casa, pero aún así, haciendo estos oficios, está con el pensamiento, me duele esto, ya tengo cáncer, ya tengo lo de acá. Entonces, aquí lo ideal es que la persona se concentre en ese oficio hasta en el mínimo detalle. Un ejemplo que yo le pongo a mis pacientes, cómo pueden concentrarse en esto de los oficios, es comenzando, por ejemplo, si es un ama de casa o amo de casa, porque también hay hombres que hacen los quehaceres de la casa, por ejemplo, que está barriendo. En el momento que le viene la ansiedad, estos pensamientos negativos que le invaden, sencillamente comenzar a poner la atención en los detalles más insignificantes. Por ejemplo, está barriendo y ve la basura y dice, ¿y esta basura de dónde salió? De arriba, de los lados. O sea, es algo tonto, pero comienza a distraer la mente y sacarla de esos pensamientos que tiene negativos.
Otro tips que les puedo dar aquí es bailar con la escoba. Pongan una música alegre, pónganse a bailar con la escoba y concéntrense en que la escoba es su pareja. Y es más, hasta le puede hablar, como yo lo hacía antes, como le he mandado a muchos pacientes. Bailas muy bonito o bailas feo, mejor bailo yo. Es decir, aquí tienen que buscar la forma de entretenerse de alguna forma. Esto va haciendo que la mente se discipline poco a poco, pero esto ya es un hábito que lo adquiere con el tiempo. Y como lo dije anteriormente, también requiere otras terapias, no solamente, porque esta es una terapia la que estoy dando ahorita. Y es la terapia que puede sacar a la persona de ese momento, de esas situaciones de pensamientos negativos, de la ansiedad. Pero le puede recurrir de nuevo en cualquier momento. Entonces, aquí ya viene lo que es la alimentación, como lo dije, vienen las infusiones, viene a hacer terapias, es decir, ya viene un conjunto de actividades completas. Y cuando la persona tiene ansiedad crónica, que es la que no permite moverse, ahí es donde yo digo, hay que utilizar los fármacos para que esta persona pueda hasta cierto punto orientarla para que se concentre en lo poco que puede hacer, a pesar de que este fármaco le esté atontando su mente, porque lo que hace es adormecer la mente. Claro. Pero comienza el especialista, comienza a dirigirlo o dirigirla para que vea cómo entretenerse. Entonces, la ansiedad crónica es un poco más demorada en sacarla. Bien, excelente respuesta y esos tips que nos han indicado para que nuestros oyentes también tomen en cuenta lo importante que es este tema sobre la salud mental. Bien, sabemos que la ansiedad puede presentarse en varios lugares públicos, como usted lo indicó anteriormente, ya sea en el trabajo, colegio, universidad, en nuestra vida cotidiana más que nada. ¿Qué podemos hacer si sufrimos un ataque de ansiedad fuera de casa y frente a varias personas? Bien. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque yo he escuchado a profesionales que dicen, haz esto, hazlo de aquí, hazlo de acá, y creen que con eso se soluciona y ya se le fue el ataque de ansiedad. Primero hay que ver algo. Si la ansiedad es leve, es fácil disuadirla masticando un chicle. Llévate un chicle en la cartera, lo masticas y te concentras en el chicle. Y no te estás concentrando en qué dirá el uno, qué dirá el otro, porque también hay ansiedad social. También hay esa, en que qué me dice el uno, qué dirá el de allá, qué tengo lo de aquí. Entonces, si es ansiedad leve, simplemente un chicle y comienza a jugarlo con la lengua, a pasarlo por los dientes y se entretiene en eso. Además de eso, puede entretenerse en todo lo que ve a su alrededor. Eso es un hábito que se va haciendo con el tiempo. Vean que esto de aquí es parte de una terapia. Es parte de una terapia. Ahora, si la persona tiene una ansiedad media, en donde ya es más frecuente, y una ansiedad, unos miedos más profundos, yo diría que el mismo chicle, pero un tip que yo tengo aquí es jugar con los dedos. Es decir, entrelazar los dedos y comenzar a prestarle atención a los movimientos de los dedos así. Y ver en qué momento suben todos o sube uno. No importa si lo hace mal o si lo hace bien. O verse las manos, verse las uñas. Y comenzar a dirigir el pensamiento hacia sus manos. Es decir, uy, pero eso sí, no ponerse trágico. Sino decir, por ejemplo, uy, esta mano sí que la he tenido sucia. Vaya qué saciado que soy. Estas uñas me las tengo que cortar. Qué cochinas que están. O sea, hacerse bromas es muy importante porque eso relaja el cerebro y hace que se vaya disipando ese cortisol. Entonces, si tenemos una persona que tiene ansiedad crónica, no la vamos a encontrar en la calle. Porque la persona que tiene ansiedad crónica está en su cuarto o en una habitación encerrada. Por ese sentido, no los vamos a encontrar. Aquí lo difícil está, que me ha tocado a mí presenciar, es cuando a la persona le da ataques de convulsiones en la calle. Eso sí es más difícil. Entonces, lo que se hace aquí a una persona es simplemente determinar qué es lo que tiene, porque si va a la calle y no va acompañada de nadie, o sea, va sola, no se sabe si tiene convulsiones por epilepsia o si tiene convulsiones por ansiedad. Y muchas veces las personas enseguida relacionan la convulsión con la epilepsia. Ahora, estas personas que tienen fobias, que tienen miedo, yo les aconsejo que salgan con un pariente. Salgan con alguien siempre que conozca su tema, en donde cuando le vaya a dar esta fobia, lo llegue a entretener y se lo lleve enseguida para su casa. Es decir, no enfrenten a la ansiedad. También he escuchado a especialistas que dicen, no le tengas miedo, enfréntalo. No. La ansiedad no se la enfrenta para vencerla. La ansiedad para lograr dominarla hay que primero entenderla. Cada persona tiene que entender la ansiedad. Y el psicólogo tiene que orientar a esa persona a que la entienda y la acepte. O sea, acepte su problema.
no significa que aquí se le va a pasar. Una vez que el paciente ya acepta su problema, ya el psicólogo especialista, vean que digo psicólogo, no digo psiquiatra, porque el psiquiatra no sabe cómo orientar en esto, lo que hace es mandar solo pastillas. El psicólogo es el que debe saber, en el momento que la persona ya acepta la ansiedad, entonces enseñarle a dominar. Mira, la vas a dominar de esta manera, y para eso hay terapias y tips, como yo les he dado hace un momento, que hay muchos. Y cuando la persona ya domina la ansiedad, entonces el psicólogo le enseña a vencerla. ¿Cómo? Recién ahí sí la va a enfrentar y pelear. ¿Por qué? Porque el cortisol ya está más abajo. Esta hormona oxitocina, que es la que elimina el cortisol, es la que hace que se vaya disuadiendo poco a poco del torrente sanguíneo toda esa hormona que es dañina. Claro. Bueno, conocemos como que los aspectos o el concepto para una persona que sufre de ansiedad. Pero también hay muchas personas como que desean ayudar a un ser querido que atraviesa la ansiedad, pero temen no saber cómo hacerlo correctamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acompañar y brindar apoyo a un amigo o familiar que padezca ansiedad, sin ser especialistas sobre el tema? Bien, este problema lo he venido teniendo, yo diría, en el 95% de los pacientes a través de los años, en donde cuando los parientes quieren ayudar, ¿qué hacen? Hasta los mismos profesionales se enojan con la persona que tiene ansiedad. Supéralo, está en tu mente, tú lo puedes hacer. Claro, ellos nunca han tenido la ansiedad, entonces lógicamente no saben cómo superarlo. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Aquí primero es, cuando la persona ya tiene ansiedad, especialmente yo en mi tratamiento, yo le digo a la persona ansiosa, no cuentes tu problema a una persona que no te va a ayudar, porque tu pariente no lo sabe hacer, más bien te va a tratar mal. En la mayoría los trata mal, en la mayoría. Entonces comienza, pon de tu parte. No, que tú no pones el esfuerzo. En cambio hay parientes que sí los tratan bien, y eso también es malo. ¿Por qué? Porque comienza a hacerle muchas preguntas. ¿Y qué tienes? ¿Qué sientes? Cuando ya se le ha pasado la ansiedad, ¿y cómo te sientes ahora? ¿Aún tienes esos pensamientos? ¿Aún sigues pensando eso? Le hace recordar más a la ansiedad. Cuando la ansiedad tenemos que olvidarla. Entonces, yo el consejo que le doy aquí a los parientes, es que no traten ustedes el tema. O sea, los parientes no traten este tema, sino más bien, en el momento que la persona ya tiene estos síntomas y lo está presentando muy recurrentemente, busque un especialista. Pero vuelvo y repito, psicólogo, a menos que ya tenga una ansiedad crónica, vaya al psicólogo y al psiquiatra. Así es. Bueno, sabemos que en el ámbito social existen muchos mitos, prejuicios sobre este tema que es la ansiedad, lo cual impide que se hable abiertamente del tema de una forma más que nada normal, tratarlo, ¿no? ¿Qué opinas sobre las afirmaciones como la ansiedad es cosa de gente débil o de solo personas para adultos? ¿Qué impacto tienen estos estigmas en el bienestar emocional de la gente? Básicamente, hay pocas personas que piensan así. Bueno, los pacientes que he tenido, no he tenido muy frecuentemente esta situación que me estás diciendo ahora, Dagmar, pero sí las he tenido. Más bien, yo aquí diría de que las personas que están sufriendo en ese momento la ansiedad se apoyan a la otra creyendo que la pueden ayudar. Y no es así. Es decir, los parientes no saben cómo tratarlo, como lo dije anteriormente, ¿no? Y ahí viene el problema, en donde sigue conversando, sigue hablando y la ansiedad la sigue recordando más y más y más. Cuando yo digo, hay que olvidarla, pero para eso hay que hacer terapia, hay que hacer tratamientos. Ahora, muchas veces, como yo le dije anteriormente, los parientes no conocen el tema. Entonces, como ellos nunca han tenido ansiedad, solamente han tenido estrés, lo relacionan y dicen, no, tú lo que tienes es un estrés. O creen que la ansiedad es lo mismo que el estrés. Y comienzan a tratarlos de una manera dura, como lo que yo dije anteriormente, ¿no? Mira, ponte a hacer tal cosa y lo vas a hacer bien. Pero no le explican cómo hacerlo. No le das terapia, no le das tip. Entonces, ¿qué hace? Más pones en riesgo a la salud mental de esa persona. Cuando más bien, vuelvo y repito, debe acudir inmediatamente a un especialista, sea que el especialista vaya o que lo lleve, y conversar de los síntomas que tiene esta persona. Prácticamente en una ansiedad leve y media, en un tiempo de un mes, mes y medio, se va. Cuando el especialista sabe hacerlo. Porque yo he tenido también pacientes que los tratan especialistas, psicólogos, que los derivan enseguida al psiquiatra porque no saben qué hacer. Parece mentira.
no saben qué hacer. Y cuando lo hacen, a veces lo tienen meses tratándolo. He tenido pacientes que han tenido con el psicólogo 5, 6, 7 meses, hasta 2 años y no lo sacan. ¿Pero por qué? Porque no conocen bien el tema. Para conocer el tema de la ansiedad hay que vivirlo. Yo lo viví por 2 años y un poco más. Me dio a mí ansiedad leve, media y crónica. Yo llegué hasta la crónica y comencé a estudiarla y por eso es que la conozco a fondo. Entonces, en ese sentido, yo diría que las personas deben es más bien recurrir a un profesional. Yo sé y yo entiendo que la persona ansiosa no lo va a hacer, porque no lo reconoce, no sabe lo que tiene, pero su pariente sí. Cuando ya comienza a ver los síntomas que tiene miedo, no lo trate, que no lo trate, sino simplemente sabe que vamos donde un profesional para que te atienda. Entonces, como conclusión, para un pariente que quiere ayudar a otra persona es recomendar a que vaya con un especialista o un Así es. psicólogo. Bueno, muy bien. Agradecemos sinceramente con su presencia aquí en Nichols Voces Unidas, especialista Almeida Barberi, por esta conversación tan clara, precisa y concisa para todos los que nos están escuchando o nos están mirando. Y como mensaje final, ¿podría compartir con quienes nos ven o escuchan tal vez un mensaje a través como que están atravesando un momento difícil como la ansiedad? Bien, es muy importante de que las personas comiencen a identificar los síntomas como lo dije anteriormente, ¿no? Cuando ya sientan estos temores, sobre todo en su cuerpo que cree que tiene alguna enfermedad mortal, tras que se ha hecho revisar de un especialista y el especialista le dice, mira, tú no tienes nada, tú lo que tienes es estrés o ansiedad, porque ya los especialistas saben, es decir, cualquiera, el cardiólogo, medicina general, el hepatólogo, etcétera, etcétera, les va a decir, tú lo que tienes es ansiedad o tienes estrés. En ese momento, yo les aconsejo que recurran a un psicólogo, a un profesional, para que los comience a tratar y analizar y ver qué grado de ansiedad tiene para que los traten según el grado de ansiedad, ¿no? Y una recomendación a todas las personas que tienen ansiedad. Yo sé que es difícil que lo vayan a hacer, pero la persona que tiene ansiedad leve sí lo va a hacer. No se tomen la vida a pecho. Es decir, la vida es un juego. Comiencen a mentalizar, vean, ansiedad leve, digo, no media ni crónica, la ansiedad leve. Comiencen a mentalizar que la vida es un juego, tómenlo así. Las cosas que ellos tomen a pecho, déjenlas a un lado, porque aquí lo importante es la salud mental. Sin la salud mental no se puede hacer nada. Muy cierto. Sí. Y es verdad. Bueno, con este gran mensaje de nuestro especialista cerramos Nichols Voces Unidas. Agradecemos también a nuestro invitado especial por acompañarnos y darnos esos tips, esas recomendaciones, esos consejos que necesitan también oír más personas, más que se unen a este beneficio y cuidar más que nada de la salud mental de uno, ¿no? Bien, si este video resultó beneficioso, compártelo para que más personas también se puedan informar y comenta y etiqueta a alguien que lo necesite. Y recuerda que cuidar tu salud también es cuidar un acto solidario para su bienestar emocional. Y ten en cuenta que con la Fundación Nichols tratamos de ser tu red de apoyo. Sigue nuestras redes sociales, nuestra página web con Fundación Nichols. Hasta el próximo episodio. Gracias. Guiamos los pasos con corazón, formamos con visión y dirección. Ayudarte es nuestra bandera, Nichols te ayuda a llegar a la meta.